Imagina por un momento la sensación de confianza. Ese espacio que has creado junto a alguien donde te sientes seguro, visto, valorado. En ese espacio has compartido tus secretos más íntimos, tus sueños y miedos. Piensa en lo que significa confiar en otra persona, creer en su promesa de lealtad, en su compromiso contigo. Y ahora, imagina cómo ese espacio se rompe en 1000 pedazos en un instante. Un mensaje, una confesión o tal vez un gesto revelador. La traición, el puñal invisible que desgarra no solo el vínculo, sino tu propia identidad. ¿Cómo reaccionas cuando alguien en quien confiaste te falla de esa manera? El dolor es inevitable, casi como un reflejo. El corazón late más fuerte, los pensamientos se agolpan, las emociones se mezclan en una tormenta imparable. Rabia, tristeza, incredulidad. Todo lo que era claro, ahora parece nublado. Tu mundo se tambalea, y lo que antes parecía estable, de pronto se derrumba. Pero, hay una pregunta más importante aquí. ¿Qué debes hacer ahora? No es la primera vez que alguien ha sido traicionado, y ciertamente no será la última. La infidelidad, aunque única en cada experiencia, es una herida común en la historia humana. Nos pasa a todos, de una forma u otra. Así que, ¿cómo sobrevivir a esta devastación emocional? Mejor aún, ¿cómo salir fortalecido de ella? Hoy, vamos a mirar más allá del dolor inmediato. Vamos a alejarnos un poco de la situación, dar un paso atrás y contemplar cómo algunos de los más grandes pensadores de la historia, los estoicos, enfrentaban momentos como estos. Porque sí, aunque los tiempos han cambiado, las emociones humanas y los desafíos que enfrentamos no lo han hecho. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos ellos enfrentaron traiciones, decepciones y pérdidas. Pero en lugar de dejarse consumir por la rabia o el resentimiento, encontraron maneras de transformar esas experiencias en sabiduría y fortaleza. Lo que voy a compartir contigo no es una receta para hacer desaparecer el dolor. No es una fórmula mágica que te hará olvidar lo que pasó. Pero lo que aprenderás, si escuchas atentamente, es cómo aplicar las enseñanzas de los estoicos para enfrentar esta traición desde un lugar de poder. Porque aunque no puedas cambiar lo que ha sucedido, sí puedes cambiar cómo respondes a ello. Y en esa respuesta está tu verdadera libertad. Así que, si te han sido infiel, si sientes que el suelo se ha abierto bajo tus pies, respira profundo. Porque hoy vamos a explorar cómo la sabiduría de los antiguos puede iluminar tu camino en este momento tan oscuro. Y al final, te darás cuenta de que tienes más poder sobre esta situación de lo que crees. Cuando descubres una infidelidad, uno de los primeros pensamientos que pueden atravesar tu mente es: ¿qué hice mal? Es como si en ese instante todo tu valor como persona estuviera siendo cuestionado. Es fácil caer en la trampa de creer que, de alguna manera, la traición de otra persona tiene algo que ver con tu valor, que no fuiste suficiente, que fallaste de alguna forma. Pero detente un momento. El estoicismo nos enseña que estos pensamientos, aunque comunes, son una distorsión peligrosa de la realidad. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, solía decir que las cosas que nos alteran no son los eventos en sí mismos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y la infidelidad, por dolorosa que sea, no es una excepción a esta regla. La traición de tu pareja no es un reflejo de tu valor personal, es un reflejo de sus propias decisiones, sus propias debilidades, sus propios conflictos internos. Lo que alguien más hace está fuera de tu control, y como tal, no puede definir quién eres. Piensa en esto, no tienes control sobre las decisiones de otra persona. Puedes amar a alguien con todo tu ser la mejor versión de ti mismo, hacer todo lo que está en tu poder para construir una relación sólida, pero al final del día, la otra persona sigue siendo libre de tomar sus propias decisiones, por más dolorosas o equivocadas que sean. Y lo que los estoicos nos enseñan es que hay una gran liberación en aceptar esa verdad. Es liberador reconocer que, aunque te duela profundamente, no eres responsable de las acciones de los demás.
Ahora, claro, la mente juega sus trucos. Te preguntas, ¿qué tiene esa otra persona que no tengo yo? Comparas, te consumes en escenarios hipotéticos, y el veneno de la duda comienza a infiltrarse. Pero aquí es donde entra la sabiduría estoica. Tu valor no está sujeto a comparación. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: no dejes que el alma de otra persona controle la tuya. Porque, si lo piensas, cuando permites que la traición de alguien te haga sentir menos, le estás otorgando un poder que no debería tener, el poder de definirte. Los estoicos insisten en algo fundamental. Nuestro valor no proviene de lo que otros piensan o hacen, sino de cómo vivimos nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestras acciones, de la virtud que cultivamos día a día. Si te han sido infiel, eso no disminuye tu dignidad ni tu integridad. Tu valor sigue intacto, porque el valor de una persona, según los estoicos, no se mide por cómo los demás lo tratan, sino por cómo responde a las adversidades. Imagina esto: un soldado en batalla no se define por las heridas que recibe, sino por cómo se levanta después de cada golpe. Tú eres ese soldado. Esta infidelidad, por más dolorosa que sea, es una herida. Pero no es la herida la que te define, es tu capacidad de sanar, de seguir adelante, de no permitir que la traición de otro te robe lo que eres. En lugar de preguntar, ¿qué hice mal?, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta experiencia para fortalecerme? Y aquí es donde la filosofía estoica cobra todo su sentido. Nos invita a centrarnos en lo que podemos controlar. ¿Qué puedes controlar en este momento? No puedes retroceder el tiempo y evitar lo que ha pasado. No puedes controlar la lealtad de alguien más. Pero lo que sí puedes controlar es tu reacción, cómo eliges interpretar este evento. ¿Vas a permitir que la infidelidad de alguien te haga sentir inferior? ¿O vas a usar esta experiencia como una oportunidad para reafirmar tu propio valor? Los estoicos dirían que tu valor radica en tu capacidad de elegir cómo responder ante la adversidad. Y sí, esta traición duele, pero no tiene el poder de disminuirte a menos que tú se lo permitas. Recuerda, lo que otros hacen no te define. Tú eres el único que tiene el poder de definir quién eres. Entonces, cuando sientas que la infidelidad ha puesto en duda tu valor, detente. Recuerda que lo único que define quién eres es cómo eliges actuar, cómo eliges vivir tu vida, independientemente de lo que los demás hagan. Eres mucho más de lo que la acción de una persona puede quitarte. Cuando descubres una infidelidad, hay un impulso inmediato de rechazar lo que ha ocurrido. En un instante, la mente se inunda de negaciones. No puede ser verdad. No puede estar pasando. Tal vez te aferras a la esperanza de que sea un malentendido, o buscas explicaciones que puedan aliviar el golpe. Quieres creer que, de alguna forma, esto puede deshacerse, como si fuera una pesadilla de la que en cualquier momento podrías despertar. Pero en el fondo, sabes que esto ya es parte de tu realidad. Y aquí es donde surge uno de los principios más profundos del estoicismo: aceptar la realidad tal como es. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones: acepta con serenidad lo que te sucede, ya que está tejido en el entramado del universo. Esta idea puede ser difícil de asimilar en un momento de traición. ¿Por qué deberías aceptar algo tan doloroso? ¿Cómo puedes aceptar algo que te ha herido de manera tan profunda? Y más importante aún, ¿qué significa realmente aceptar la realidad? Primero, aceptar la realidad no significa que estés de acuerdo con lo que ha pasado. No significa que debas justificar o minimizar la traición. La aceptación estoica no tiene que ver con la aprobación, tiene que ver con el reconocimiento de los hechos. Es una mirada clara y sincera a lo que es, sin dejarte llevar por el deseo de que las cosas sean diferentes. Porque el deseo de que algo no haya ocurrido, cuando ya ha ocurrido, solo genera más sufrimiento. Cuanto más rápido aceptes la realidad, más rápido podrás comenzar a sanar. En este contexto, aceptar la realidad significa mirar la infidelidad de frente y decir: sí, esto ha ocurrido.
Esta es la situación que ahora debo enfrentar. No significa que lo merezcas. No significa que lo apruebes. Simplemente, significa que dejas de pelear contra los hechos, dejas de gastar tu energía en intentar que el pasado sea diferente. Porque esa batalla, la batalla contra la realidad, es una batalla que nunca puedes ganar. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento proviene, en gran parte, de la resistencia a lo que es. Cuanto más te resistes a aceptar la realidad, más intensamente sientes el dolor. Marco Aurelio no era ajeno a esto. Durante su vida, enfrentó la pérdida de varios hijos, la traición de amigos cercanos y una guerra constante por el control del imperio. Pero en lugar de rendirse al resentimiento o al desespero, practicaba lo que él llamaba amor fati, el amor al destino. Aceptaba que todo lo que ocurría, por trágico o doloroso que fuera, formaba parte de un orden más grande, algo que estaba fuera de su control, y que, por lo tanto, debía ser enfrentado con serenidad y dignidad. El desafío aquí es inmenso, porque aceptar que te han sido infiel significa aceptar una serie de verdades incómodas. Significa reconocer que la relación que pensabas tener no era lo que creías. Significa enfrentar la pérdida de la confianza y quizá el fin de una etapa de tu vida. Pero, por más difícil que sea, este es el primer paso hacia la libertad. Porque una vez que aceptas la realidad, dejas de luchar contra ella, y entonces puedes comenzar a construir tu futuro desde un lugar de claridad, no de negación. Es tentador, lo sé, quedarse atrapado en el ¿qué hubiera pasado si? Si hubieras sido más atento, si hubieras hecho las cosas de manera diferente, si hubieras visto las señales antes. La mente empieza a crear escenarios en los que, de alguna manera, podrías haber evitado la traición. Pero el estoicismo nos advierte contra este tipo de pensamientos. Epicteto decía que es una pérdida de tiempo y energía preocuparse por lo que no está bajo nuestro control. Y lo que ya ha pasado, por doloroso que sea, está fuera de nuestro control. Imagina que estás en un bote en medio de una tormenta. El mar es agitado, las olas son altas, el viento es implacable. No puedes controlar la tormenta. No puedes detener el viento ni calmar el mar. Pero lo que sí puedes hacer es controlar tu reacción. Puedes mantener la calma, tomar el control del timón y navegar lo mejor que puedas a través de las circunstancias que se te han dado. Eso es exactamente lo que significa aceptar la realidad. Tomar control de lo que puedes controlar, tu mente, tus acciones, tu respuesta, y dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Aceptar la realidad también significa dejar ir la necesidad de justicia inmediata. En el momento en que descubres una infidelidad, el impulso de buscar venganza o castigar a la otra persona puede ser abrumador. Queremos que paguen por lo que han hecho. Pero la sabiduría estoica nos recuerda que, aunque el deseo de justicia es natural, la búsqueda de venganza nos consume y nos ata aún más a la situación. Y en lugar de encontrar paz, encontramos más dolor. Cuando aceptas la realidad, reconoces que el daño ya está hecho y que no puedes deshacerlo. No puedes controlar si la otra persona se arrepiente o no, ni puedes controlar si habrá justicia en el futuro. Lo único que puedes hacer es decidir cómo vas a seguir adelante. Y en ese proceso de aceptación, encuentras algo inesperado: libertad. La libertad de no cargar con la rabia o el resentimiento. La libertad de avanzar sin quedarte atrapado en lo que no puedes cambiar. Y esa libertad es el regalo que te haces a ti mismo cuando aceptas la realidad. Es un proceso, no un acto instantáneo. Requiere valentía, paciencia y una voluntad consciente de soltar aquello que ya no está en tus manos. Pero es, al final del día, lo que te permite recuperar tu paz interior. Cuando descubres que te han sido infiel, un torbellino de emociones se desata dentro de ti. La traición puede sentirse como un golpe directo al corazón, y de inmediato te encuentras atrapado en una marea de ira, tristeza, decepción y confusión. Es abrumador. Las emociones parecen tomar control de todo: tus pensamientos, tus palabras, tus acciones.
¿Qué haces con toda esa carga emocional? El estoicismo nos ofrece una guía crucial aquí, pero no en la forma en la que podrías imaginar. Muchos malinterpretan la filosofía estoica, pensando que los estoicos abogan por suprimir las emociones, por apagarlas, por convertirse en una especie de ser frío e insensible que no se ve afectado por nada. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Los estoicos no sugieren que debes ser indiferente o que debas ignorar lo que sientes. Al contrario, reconocen que las emociones son parte inevitable de la experiencia humana. El verdadero desafío no está en evitar las emociones, sino en aprender a manejarlas, en no dejar que te dominen. Epicteto lo explicó de manera simple, pero poderosa. No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando sientes esa ira ardiendo dentro de ti tras la traición, o el dolor profundo de la decepción, esos sentimientos no provienen únicamente de lo que ha sucedido, sino de cómo lo estás interpretando. Sin embargo, reconocer esto no significa que debas negar lo que sientes. El primer paso es ser consciente de que esas emociones están ahí. Y eso es clave, la consciencia. Imagina por un momento que tus emociones son como el clima. A veces hay tormentas, con relámpagos y lluvia torrencial. Otras veces, el día es soleado y tranquilo. No puedes controlar cuando llega una tormenta emocional, pero sí puedes decidir cómo enfrentarla. Un verdadero estoico no huye de la tormenta ni la ignora, en cambio, la observa. Es capaz de notar cuando la ira está surgiendo, o cuando la tristeza comienza a envolverlo. Es en esa observación consciente donde comienza el control emocional. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Pensamos que controlar nuestras emociones significa reprimirlas, meterlas bajo una alfombra y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero esa represión solo genera una bomba de tiempo emocional que, tarde o temprano, explota. Los estoicos sabían esto. Sabían que las emociones reprimidas se transforman en resentimiento, amargura o incluso en enfermedades físicas. El camino estoico no es la supresión, sino la gestión consciente. Entonces, ¿qué significa gestionar tus emociones cuando te han sido infiel? En primer lugar, significa darte permiso para sentirlas. Sí, has escuchado bien. La ira, la tristeza, el dolor, la frustración, son válidas. Son respuestas humanas naturales a una situación de traición. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba de la importancia de reconocer las emociones como algo que simplemente sucede, algo que debemos observar en lugar de negar. Porque solo cuando las observas, cuando te permites sentirlas sin juzgarlas, puedes comenzar a controlarlas. Controlar tus emociones no es lo mismo que eliminarlas. Es, en esencia, aprender a no ser esclavo de ellas. Cuando te dejas arrastrar por la ira, dices y haces cosas de las que luego te arrepientes. Actúas de manera impulsiva, alimentando un ciclo de destrucción que no te lleva a ninguna parte. Los estoicos nos advierten contra este peligro. La ira no debe ser tu guía, ni la tristeza debe ser tu amo. Pero esto solo es posible cuando puedes reconocerlas, observarlas, y decidir conscientemente no reaccionar desde ellas. Epicteto nos invita a hacernos una pregunta cuando estamos en medio de una tormenta emocional. ¿Esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, como lo es en el caso de la infidelidad, entonces cualquier reacción emocional que te impulse a cambiar lo que no puedes controlar es inútil. El dolor está ahí, pero no tienes que actuar desde él. Tienes el poder de decidir cómo responder. Y aquí es donde está el verdadero control. No se trata de no sentir, sino de elegir cómo actuar en medio de esas emociones. Imagina por un momento que estás en un río, y ese río es tu emoción. La corriente es fuerte, y si no eres consciente, la corriente te llevará. Pero si te mantienes presente, si observas la corriente, puedes aprender a nadar en ella, a fluir sin ser arrastrado. Controlar tus emociones, en el sentido estoico, es como aprender a nadar en ese río. No puedes detener el flujo,
pero puedes moverte con él sin perderte. Y lo más importante, puedes evitar ahogarte en las aguas turbulentas del resentimiento o el odio. También es crucial recordar que no hay vergüenza en sentir lo que sientes. A menudo, la sociedad nos enseña que mostrar dolor o tristeza es un signo de debilidad, especialmente después de una traición. Pero los estoicos no veían la vulnerabilidad como algo negativo. Séneca, en sus cartas a Lucilio, habló de cómo el verdadero valor está en enfrentarse a las emociones con honestidad, no en huir de ellas. La fortaleza no está en esconder lo que sientes, sino en ser lo suficientemente valiente para confrontarlo con sabiduría. ¿Y cómo confrontas esas emociones con sabiduría? El primer paso es nombrarlas. La ira, la tristeza, la frustración, lo que sea que estés sintiendo, dilo en voz alta o escríbelo. Al hacerlo, le quitas poder a la emoción. La haces más manejable, más comprensible. Luego, examina de dónde viene esa emoción. ¿Es ira porque te sientes traicionado? ¿Es tristeza porque crees que has perdido algo valioso? Una vez que comprendes el origen, puedes comenzar a trabajar en cómo responder a esas emociones sin dejar que te consuman. Los estoicos practicaban una técnica llamada la praemeditatio malorum, que significa meditación de los males futuros. Se preparaban mentalmente para lo peor, para que, cuando ocurriera, no fueran tomados por sorpresa. Aunque no podemos prepararnos para todos los desafíos de la vida, podemos aprender de este enfoque. Puedes, en este momento de dolor, comenzar a entrenarte en el arte del control emocional, para que en el futuro, cuando surjan situaciones difíciles, tengas las herramientas necesarias para no dejar que las emociones te arrastren. En última instancia, controlar tus emociones no significa que dejen de existir. Significa que dejas de ser una víctima de ellas. El dolor de la infidelidad es real, las emociones son reales, pero no tienen que definir tu vida ni tus decisiones. Tienes el poder de sentir sin perderte en lo que sientes. Tienes el poder de observar sin dejar que el torrente de emociones te arrastre. Ese es el verdadero poder del estoicismo, no evitar las tormentas, sino aprender a navegar a través de ellas con dignidad y fortaleza. En los momentos más oscuros de la traición, cuando la infidelidad te golpea con todo su peso, parece que el mundo se desmorona. Te ves atrapado en una burbuja de dolor, incapaz de ver más allá de lo que te ha sucedido. Pero hay una herramienta poderosa, una que los estoicos valoraban más que ninguna otra: el poder de la perspectiva. Esa capacidad de observar tu situación desde un punto de vista más amplio, más elevado, de manera que puedas ver no solo el presente, sino todo el contexto en el que se desarrolla tu vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba a menudo sobre la fugacidad de la vida, sobre cómo los eventos, por más trágicos o devastadores que parezcan, no son más que pequeños momentos dentro de una vasta cadena de acontecimientos. Desde esta perspectiva, la infidelidad que hoy te consume no es más que un instante pasajero dentro de tu vida entera. Este no es el fin, aunque en este momento se sienta como si lo fuera. Los estoicos sabían que cambiar nuestra perspectiva sobre un evento es la clave para cambiar nuestra reacción ante él. Imagina que estás viendo un cuadro. Si te acercas demasiado, solo verás una pequeña parte, quizá un trazo de pincel, un color. Esa pequeña fracción puede parecer caótica, sin sentido. Pero si te alejas, si tomas una perspectiva más amplia, puedes ver la obra completa. Cada trazo, cada color, tiene su lugar en la imagen total. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando nos centramos solo en el dolor inmediato, perdemos de vista el panorama general. La infidelidad es un trazo en el cuadro de tu vida, pero no es el cuadro entero. Los estoicos nos enseñan que, para lograr la paz interior, debemos aprender a cambiar nuestra perspectiva en los momentos de crisis. Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos perturban, sino cómo los percibimos. Y cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra experiencia. ¿Qué significa esto en el contexto de una infidelidad? Significa que aunque no puedes controlar lo que ha sucedido,
Puedes controlar cómo decides verlo. Puedes elegir verlo como una tragedia que te define o como una lección que te fortalece. Es comprensible que, en este momento, te sientas atrapado en el dolor. La traición se siente como una herida abierta y es difícil ver más allá de eso. Pero aquí es donde entra en juego el poder de la perspectiva. Los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿cómo veré este evento dentro de un año? ¿Dentro de 5 años? Desde la perspectiva del tiempo, esta situación que ahora parece insuperable puede convertirse en un punto de inflexión, en una oportunidad de crecimiento. Lo que hoy duele, mañana puede ser una fuente de sabiduría y fortaleza. Marco Aurelio practicaba un ejercicio mental que podemos aplicar aquí. Se imaginaba cómo se vería su vida desde los ojos de alguien en el futuro lejano, o incluso desde la perspectiva del universo. Desde esa distancia, nuestros problemas diarios, por muy graves que nos parezcan en el momento, se reducen a su verdadera proporción. No es que el dolor de la infidelidad sea insignificante, pero cuando lo colocamos en el contexto de toda nuestra existencia y del vasto universo que nos rodea, su impacto se diluye. Lo que ahora parece insuperable se convierte en una experiencia que, en el esquema más amplio de las cosas, es solo una parte más del camino. El poder de la perspectiva no se trata de minimizar lo que sientes, sino de ponerlo en su lugar. Imagina por un momento que eres un observador externo de tu propia vida. Miras la situación con distancia, sin estar tan inmerso en el dolor inmediato. Desde esa distancia, puedes ver que este evento, aunque doloroso, no tiene por qué definir el resto de tu vida. Puedes ver que, aunque ahora todo parece oscuro, hay un futuro en el que encontrarás luz nuevamente. Tomar distancia mental de una situación emocionalmente intensa es difícil, pero es una de las claves del estoicismo. Al hacerlo, te permites ver soluciones que antes no podías ver. Te das cuenta de que, aunque la infidelidad duele, no es el fin de tu historia. Y esta es una de las enseñanzas más profundas de los estoicos. Todo pasa. Este momento, por difícil que sea, también pasará. Y cuando lo haga, serás más fuerte por haberlo enfrentado con la sabiduría que trae una perspectiva más amplia. Ahora, cambia por un momento tu perspectiva sobre ti mismo. ¿Quién eras antes de esta traición? ¿Qué virtudes y cualidades tienes que no han sido tocadas por lo que ha sucedido? El dolor puede hacerte olvidar quién eres, pero desde una perspectiva más amplia, puedes recordar que la infidelidad no te quita tu valor, tu integridad, ni tu dignidad. Esa perspectiva más amplia te permite reconectarte con lo que es más esencial en ti. Los estoicos nos enseñan que todo lo que nos sucede es una oportunidad para practicar la virtud. Epicteto decía que las dificultades son el campo de entrenamiento para nuestras almas. La infidelidad, por dolorosa que sea, es una de esas pruebas. Es una oportunidad para practicar la resiliencia, la sabiduría y la fortaleza. Pero para ver esto, necesitas dar un paso atrás. Necesitas cambiar tu perspectiva de ¿por qué me ha sucedido esto? A ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño cambio de perspectiva transforma la experiencia de sufrimiento en una experiencia de crecimiento. Recuerda también que la perspectiva estoica no es individualista. No estás solo en esta experiencia. Millones de personas, a lo largo de la historia, han enfrentado traiciones similares y han salido adelante. El estoicismo nos recuerda que, aunque nuestro dolor puede sentirse único, forma parte de la experiencia humana compartida. Y desde esa perspectiva, puedes encontrar consuelo. No eres la primera ni la última persona que atravesará una traición. Pero lo que defines a partir de este momento es cómo decides caminar por este camino. Imagina ahora que este dolor es como una montaña que debes escalar. Desde abajo, la cima parece inalcanzable. Pero con cada paso que das, con cada perspectiva nueva que adoptas, la montaña se ve menos intimidante. A medida que te acercas a la cima, te das cuenta de que el sufrimiento no ha desaparecido, pero tampoco te ha vencido. Has crecido con cada paso, con cada cambio de perspectiva. Y cuando llegas a la cima, miras hacia abajo y ves el camino que has recorrido.
La traición sigue siendo parte de tu historia, pero desde esta nueva perspectiva, ya no te define. Has tomado el control de tu narrativa, has cambiado la forma en que ves lo que te ha sucedido, y con eso, has cambiado tu vida. Esta es la verdadera fuerza del poder de la perspectiva. Transforma el sufrimiento en sabiduría y el dolor en fortaleza. Al llegar al final de nuestro viaje, es momento de reflexionar sobre todo lo que hemos explorado hoy. La infidelidad es una experiencia profundamente dolorosa, una traición que puede desestabilizar incluso a la persona más fuerte. Sin embargo, en cada paso de este proceso, hemos visto que la filosofía estoica nos ofrece herramientas valiosas, un marco para entender y enfrentar este dolor. A través de la aceptación de la realidad, el control de nuestras emociones, la perspectiva más amplia y el acto liberador del perdón, podemos comenzar a transformar el sufrimiento en sabiduría. Recuerda que el estoicismo no nos promete la ausencia de dolor, pero sí nos enseña a enfrentar ese dolor con dignidad. La vida, en su naturaleza misma, está llena de altibajos, de momentos de alegría y tristeza. La traición de un ser querido puede parecer una sombra oscura, pero es precisamente en estos momentos difíciles donde se pone a prueba nuestra fortaleza interior. Aquí es donde realmente se define quiénes somos y cómo elegimos responder a las circunstancias que nos presentan. Es vital comprender que no estamos solos en esta lucha. Muchos han enfrentado la traición y han encontrado la manera de salir adelante. En la historia de la humanidad, las dificultades han sido comunes. Lo que distingue a quienes se recuperan de aquellos que quedan atrapados en el dolor es la decisión de adoptar una mentalidad estoica. Cuando el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esto significa que, aunque no puedas controlar lo que te ha sucedido, sí puedes controlar cómo lo enfrentas, cómo lo interpretas y cómo decides seguir adelante. Ahora bien, al mirar hacia el futuro, es crucial recordar que la vida continúa. Aunque el dolor puede ser intenso, hay esperanza en el horizonte. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para redefinir tu vida sin el peso de la traición. La decisión de sanar y avanzar está en tus manos. La infidelidad no determina tu valor. Tú eres quien define tu vida, tus emociones y tu camino. Y cada día es un paso más hacia la reconstrucción de tu felicidad. Así que, te invito a que hagas un ejercicio reflexivo. Tómate un momento para pensar en todo lo que has aprendido a través de esta experiencia dolorosa. ¿Qué virtudes has descubierto en ti mismo? ¿Qué lecciones has aprendido sobre la confianza, el amor y la resiliencia? Cada uno de estos aprendizajes es un ladrillo que puedes usar para reconstruir tu vida. No se trata solo de sobrevivir a la traición, sino de florecer a partir de ella. Convertir ese dolor en un impulso para volverte una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Recuerda, el camino de la sanación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en que el recuerdo de la traición vuelva a golpearte, pero eso no significa que no estés avanzando. Es un proceso, y es completamente normal tener altibajos. Lo importante es que cada vez que te enfrentes a esos momentos difíciles, puedas recurrir a las herramientas que hemos discutido: la aceptación, el control emocional, la perspectiva y el perdón. Con el tiempo, estos principios estoicos se convertirán en parte de ti, y encontrarás que te proporcionan la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Finalmente, quiero que sepas que la vida es un viaje. Este episodio doloroso, aunque significativo, es solo un capítulo en el libro de tu vida. Y aunque puede parecer que ha dejado cicatrices, también ha dejado oportunidades para el crecimiento y la transformación. A medida que te adentras en esta nueva fase de tu vida, ten la certeza de que tienes el poder de escribir el próximo capítulo, uno que esté lleno de amor, paz y sabiduría. Así que, al salir de aquí, te invito a que lleves contigo no solo el dolor de la traición, sino también la fortaleza que has cultivado a través de este proceso. Cada experiencia, incluso las más difíciles, puede ser una oportunidad para el crecimiento. Te invito a que lo recuerdes cada día.
que el perdón no es un regalo que le das a los demás, sino un regalo que te das a ti mismo. No es necesario olvidar, pero si puedes elegir no permitir que el dolor te defina. Avanza con la certeza de que, aunque la infidelidad fue un capítulo doloroso, la historia de tu vida sigue, y tú tienes el poder de convertirla en una historia de resiliencia y victoria. Gracias por acompañarme en este viaje. Que encuentres la paz en tu camino hacia la sanación, y que cada paso que tomes te acerque más a la vida que mereces. Recuerda, en el camino del estoicismo, cada desafío es una oportunidad. Cada experiencia, por dolorosa que sea, es una lección. Y tú, con tu fortaleza interior, puedes superar cualquier adversidad.